Siempre creí que, después de toda mi dedicación a la familia, mi único hijo, Raúl, me recibiría con cariño y respeto, especialmente cuando mis fuerzas ya no eran las mismas. Pensaba que, al mudarme a Valencia, podría pasar mis últimos años a su lado, disfrutando de momentos simples, con paz y gratitud. Pero cuando entré al comedor con mi arroz con mariscos, el plato que preparé con tanto cariño, mi hijo me gritó: «Mi esposa come aquí, tú come con los empleados». Nunca imaginé que me trataría de esa manera, ni que me apartaría de su mesa como si fuera una intrusa, sin valor alguno. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro inesperado. Pero antes, dime una cosa en los comentarios: ¿de dónde estás viendo esta historia ahora? No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Mi nombre es Carmen Villalba, tengo 72 años, soy viuda y es médica. Dediqué mi vida a sanar a los demás, pero en ese momento me di cuenta de que la cura que necesitaba era la de mi propia dignidad. Mi decisión de mudarme a la casa de Raúl y Sofía en Valencia parecía lo más lógico en ese momento. A mis 72 años, tras una vida entera dedicada a los demás como médica, creí que lo único que necesitaba era un poco de paz, el cariño de mi hijo y el descanso que me merecía después de tanto esfuerzo. Había dejado Madrid atrás con la esperanza de encontrar en su casa un refugio, un lugar donde mi presencia fuera bienvenida, aunque fuera un poco tarde. Pero la realidad fue muy diferente. La casa de 3 pisos era todo lo que uno podría esperar de una familia acomodada: grandes ventanales, muebles lujosos, cuadros de artistas famosos en las paredes. Los pisos de mármol brillaban como espejos, y el aire estaba impregnado del aroma a perfume caro y a la frágil suavidad de la elegancia que reinaba por cada rincón. Sin embargo, en medio de toda esa opulencia, no encontraba lo que buscaba. No había calidez, no había sonrisas genuinas esperándome. A pesar de su grandeza, me sentí más distante que nunca de mi propio hijo. Cuando llegué a la sala de estar con el arroz con mariscos que había preparado, pensando en compartir un momento sencillo, me encontré con la fría mirada de Raúl. Él, vestido con su habitual traje de diseñador, ni siquiera se levantó para saludarme. Mi corazón dio un vuelco cuando, sin mirarme a los ojos, me dijo que esa mesa era solo para Sofía, que yo debía comer en la cocina con los empleados. Aquellas palabras fueron un golpe directo al alma. No supe qué decir, ni cómo reaccionar. Era como si todo lo que había hecho por él a lo largo de su vida no tuviera ningún valor en ese instante. Me dirigí a la cocina sin protestar. Tomé asiento en una silla incómoda, ubicada en un rincón apartado, donde la luz era escasa. Desde allí, observaba por la ventana el hermoso jardín que rodeaba la casa, un lugar que, al parecer, solo existía para quienes sabían apreciar la opulencia. A lo lejos, podía escuchar las risas de Raúl y Sofía mientras compartían su cena con invitados de alto nivel, brindando con copas de cristal, como si todo estuviera bien. Pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Sentí que no pertenecía a ese mundo, que estaba atrapada en una prisión dorada, donde no había cabida para mí. En esa cocina, rodeada de utensilios de acero inoxidable y una nevera llena de productos gourmet que ni siquiera me había permitido tocar, me di cuenta de que había sido ignorada. Mi hijo, al que había dado tanto, me trataba como si fuera invisible. La casa podía tener todos los lujos del mundo, pero a mí no me ofrecía nada más que soledad. Y el sabor del arroz con mariscos que había preparado, que normalmente me llenaba de satisfacción, me supo amargo esa noche, como un recordatorio cruel de la indiferencia que me rodeaba. Pensé en las veces que había estado allí para él, en las largas horas de trabajo que pasé como médica, cuando me desvivía por salvar vidas y estar al servicio de los demás. Pensé en las noches sin dormir, en las decisiones difíciles que tomé, en los sacrificios que hice. Y, sin embargo, allí estaba, en una cocina fría y ajena, tratada como una simple empleada. ¿Acaso eso era lo que merecía después de todo? Me sentía invisible, y esa sensación me alcanzó con más fuerza que nunca. Esa noche, después de la cena, me retiré a mi habitación, que era todo lo que quedaba de la grandeza que supuestamente me esperaba. Un cuarto elegante, pero vacío. El lujo de los muebles no me ofrecía consuelo, ni las grandes ventanas que daban a la piscina iluminada me traían paz. En lugar de encontrar un refugio, lo que veía era una prisión hecha de mármol y cristal. La casa podía ser grande,
pero no podía llenar el vacío que sentía dentro de mí. El silencio de esa habitación era ensordecedor y mi mente no dejaba de dar vueltas, atrapada en una mezcla de dolor y desesperanza. Raúl y Sofía, ajenos a mi sufrimiento, continuaban con su vida de lujos y ostentación. Me preguntaba si alguna vez recordarían lo que había hecho por ellos, si alguna vez se darían cuenta de lo que significaba para mí estar allí, en su casa. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que mi tiempo en ese lugar había llegado a su fin. Algo en mi interior me decía que debía hacer algo al respecto, pero no sabía qué. ¿Cómo podía seguir viviendo en un lugar que me hacía sentir tan pequeña? A la mañana siguiente, al verlos desayunar con sus conversaciones frívolas y su aire de superioridad, la brecha entre nosotros se hizo más evidente. Sofía, con su perfume caro y su ropa de diseñador, ni siquiera me miraba cuando entré a la cocina para preparar mi desayuno. Raúl ni siquiera se dignó a darme los buenos días. Los escuchaba hablar sobre sus planes de viaje a lugares exóticos y restaurantes exclusivos, mientras yo me sentaba en la cocina, sintiendo el peso de la soledad sobre mis hombros. Todo ese lujo que rodeaba su vida me resultaba cada vez más insoportable. Mirando a mi alrededor, mientras tomaba mi café, me preguntaba si algún día podría encontrar mi lugar en ese mundo tan distante. ¿Podría volver a ser quien era, o me quedaría atrapada entre las sombras de una casa que me trataba como a una desconocida? La respuesta estaba por llegar, pero no sabía cuándo ni cómo. Pasaron los días y el vacío se fue haciendo más grande en cada rincón de la casa. Aunque las paredes seguían adornadas con obras de arte caras y las luces de los candelabros de cristal seguían brillando como siempre, yo me sentía cada vez más pequeña. La indiferencia de Raúl y Sofía no era un simple descuido, era algo mucho más profundo. Como si mi presencia fuera una molestia, como si la mujer que me había dado todo no fuera más que una intrusa en su vida perfecta. De alguna forma, sentía que ya no había un lugar para mí en su mundo, aunque estuviera en su casa. A la hora del desayuno, Sofía se sentaba con su copa de jugo fresco, mientras yo comía en la cocina, lejos de las mesas de mármol, donde las porcelanas finas y los cubiertos de plata adornaban la gran mesa. Todo el lujo que me rodeaba parecía no tener sentido. Sofía ni siquiera me miraba cuando me cruzaba por el pasillo, y Raúl, siempre sumido en sus propios pensamientos, ni siquiera me dirigía una palabra. Y yo, callada, me encontraba cada vez más distante de lo que había sido. La mujer que una vez fue el centro de mi hogar ahora se encontraba relegada a un rincón, como un objeto que ya no era necesario. Las tardes eran aún peores. Cuando me asomaba a la ventana de mi habitación, veía a Sofía paseando por el jardín, conversando con sus amigas, rodeada de lujo y de risas. Mientras tanto, yo me quedaba allí, observando desde la distancia, como una espectadora de una vida que no me pertenecía. Raúl, siempre elegante en sus trajes de diseñador, hablaba de negocios y de viajes a lugares exclusivos, pero sus palabras no me llegaban. A veces me preguntaba si alguna vez me había visto realmente, si alguna vez me había sentido como su madre. En su mundo, yo ya no tenía cabida. Cada vez que me encontraba con ellos, la sensación de ser invisible se hacía más fuerte. Sofía, con su aroma a perfume caro y sus joyas que brillaban con el sol, no parecía interesarse en mí. Yo, con mis arrugas y mi cansancio, me sentía una extraña en mi propia casa. La casa que una vez fue el reflejo de mis sacrificios, ahora era solo un lugar que me rechazaba. Aunque las ventanas de la mansión me ofrecían vistas hermosas del jardín y de la ciudad, mi alma se encontraba atrapada en un mundo que ya no me reconocía. A veces, cuando me encontraba sola en la cocina, me preguntaba si alguna vez Raúl había notado cuánto me había sacrificado por él. Como médica, pasé años en hospitales, lejos de casa, buscando salvar vidas, siempre pensando en el futuro de los demás. Pero en este lugar, parecía que mi sacrificio nunca fue suficiente. El lujo que me rodeaba solo me hacía sentir más vacía, más alejada de todo lo que alguna vez fui. Los muebles de lujo y las alfombras de seda no podían llenar el vacío que sentía en mi pecho. No sabía si debía hablar, si debía callarme o si, simplemente, debía marcharme. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, me encontré con la puerta de la biblioteca entreabierta. Decidí entrar y, al hacerlo, sentí una mezcla de tristeza y sorpresa. Los libros que había coleccionado con tanto esfuerzo durante toda mi vida médica estaban allí, cubiertos de polvo. Raúl nunca había mostrado interés por esos libros, ni siquiera por la historia de su propia madre. Todo lo que había sido importante para mí,
Todo lo que representaba mi identidad estaba olvidado en un rincón de esa casa de lujo. Era como si nunca hubiera existido. Un sentimiento de desesperanza se apoderó de mí, y la pregunta de si alguna vez sería realmente vista me rondaba la mente. Al salir de la biblioteca, me dirigí hacia el jardín. Aunque la vista era hermosa, el aroma de las flores no lograba calmar la angustia que sentía en el corazón. Era como si estuviera atrapada en una burbuja de lujo y dolor. El mundo exterior se veía tan lejano, tan fuera de mi alcance. En ese momento, pensé que ya no tenía nada que perder, que la vida me había quitado todo lo que alguna vez amé y que no había forma de volver a lo que había sido. Las semanas pasaban, y cada día que vivía en esa mansión de mármol y cristal me recordaba cuán lejana me había vuelto. Cada vez que veía a Raúl o a Sofía, sentía como si los conociera de otra vida, como si estuviera observando dos extraños que habían tomado lo que me pertenecía. El amor de madre que sentí por Raúl parecía desvanecerse, y en su lugar nacía una sensación de ira silenciosa. No quería seguir siendo la mujer invisible que pasaba desapercibida. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía poder, no tenía voz. Mis días transcurrían entre las sombras de la mansión. A veces, me encontraba a mí misma observando el jardín o mirando la piscina desde la ventana, preguntándome si alguna vez alguien me vería por lo que realmente era. En esa casa, rodeada de lujo y comodidad, me sentía más sola que nunca. La casa seguía siendo un espejo de lujo, pero mi vida ya no reflejaba nada. Los días se deslizaban como agua entre mis dedos, en una rutina sin cambios, donde las paredes de mármol y las ventanas de cristal se convertían en una prisión dorada. Cada rincón de la mansión, aunque perfectamente decorado con muebles de diseño y telas de seda, me hacía sentir más ajena. Raúl y Sofía, con sus vidas llenas de viajes exclusivos y cenas elegantes, no se dignaban a mirarme. La indiferencia que me rodeaba no tenía fin, y aunque el lujo me abrazaba, mi alma se sentía desnuda, vacía, desprovista de lo que alguna vez fue mi propósito. A menudo me encontraba en mi habitación, mirando por la ventana hacia el jardín. Los árboles, bien cuidados, las flores que Sofía había plantado con tanto esmero, parecían ignorar mi presencia. Aunque la vista era perfecta, las sombras que se alargaban en el jardín parecían más reales que la luz que caía sobre las flores. Me sentía desconectada, como si ya no perteneciera a ese lugar. A veces, cerraba los ojos y deseaba poder escuchar una palabra amable, un gesto de cariño, algo que me recordara que aún valía algo. Pero todo lo que encontraba era el eco de mi propio silencio. El olor del perfume caro de Sofía me llegaba constantemente, como un recordatorio de su presencia. Siempre tan perfecta, tan ajena a lo que sucedía en mí. La veía caminar por la casa, su figura delgada, envuelta en ropa de alta costura, y me preguntaba si alguna vez se había detenido a pensar en lo que significaba estar aquí, en lo que representaba para mí este lugar. No podía evitar preguntarme si Raúl la amaba realmente o si solo se veía atrapado en esa burbuja de riqueza que los había aislado de todo lo verdadero. No había palabras entre nosotros. Solo gestos vacíos, miradas perdidas. Mi vida se había reducido a esta constante espera. Esperaba que algo cambiara, que algo en mí se despertara, pero los días pasaban sin que nada sucediera. La misma mansión de lujo que antes me había fascinado, con sus muebles de madera noble y sus tapices importados, ahora me parecía una cárcel. Ya no quería estar allí, pero no sabía a dónde ir. ¿A dónde podía ir una madre que había dado tanto por su hijo, pero que ahora se veía rechazada, ignorada? Raúl y Sofía seguían con su vida de apariencia perfecta, y yo, aquí, perdida en la sombra de su indiferencia. Por la noche, cuando todos se retiraban a sus habitaciones, me quedaba en el salón, mirando el fuego de la chimenea. La sala estaba bañada en una luz cálida, pero, al igual que el fuego, mi alma se sentía cada vez más apagada. El silencio era absoluto. No importaba cuán elegantes fueran los candelabros, ni cuán lujosos los sofás de terciopelo. Nada en la casa podía llenar ese vacío creciente. Nadie me pedía consejo, nadie me buscaba, nadie me necesitaba. Y yo, de pie frente al fuego, me preguntaba si alguna vez me habrían necesitado. Si algún día entenderían lo que significaba para mí estar allí. Las tardes se sucedían en silencio. Sofía pasaba horas en el spa privado de la casa, mientras Raúl se encerraba en su oficina, tomando llamadas y atendiendo negocios. Yo, mientras tanto, me sentaba junto a la ventana,
observando el jardín que parecía tan lejano. A veces, el viento movía las hojas de los árboles, creando un sonido suave que me hacía pensar en todo lo que había dejado atrás. Pensaba en Madrid, en mis años de sacrificio, en mis pacientes, en las vidas que toqué con mis manos. Y aquí, en esta mansión llena de lujo y de apariencias, ¿qué quedaba de todo eso? Un día, mientras caminaba por los pasillos de la casa, me encontré con un retrato antiguo de mi esposo en el hall. Lo miré por un largo rato, casi como si esperara que me hablara. Mi corazón se llenó de una tristeza profunda, porque sabía que ya no quedaba nada de lo que una vez fuimos. Los recuerdos, aquellos momentos en los que nos apoyábamos mutuamente, se desvanecían lentamente. Todo lo que había construido a lo largo de los años parecía desmoronarse ante mis ojos. ¿Cómo podía seguir adelante en un lugar donde ya no existía ni siquiera el eco de los recuerdos? Por la noche, cuando Raúl y Sofía se preparaban para asistir a una gala benéfica en el club privado de la ciudad, yo me quedé sola, como siempre. Los ruidos de su partida llegaron hasta mi habitación, pero yo no me moví. No me interesaba. No quería ser parte de ese mundo de ostentación y falsedad. Mientras ellos se alejaban en su limusina, yo me quedé allí, en la quietud de la casa vacía, con la sensación de que ya no tenía un lugar en su vida. A veces me preguntaba si Raúl se daría cuenta algún día de lo que había perdido. Si llegaría a entender lo que significaba perder a su madre por completo, no por mis decisiones, sino por la indiferencia con la que me trataba. Yo no era solo una sombra, no era solo una madre abandonada. Era una mujer que había dado todo por su familia y que, al final, se encontraba sola en una casa de lujo, rodeada de cosas caras pero vacías. El tiempo seguía su curso en la casa, pero para mí, todo parecía detenido. Raúl y Sofía vivían su mundo, un mundo que no me incluía, un mundo que solo existía entre risas vacías, viajes lujosos y cenas interminables. El día comenzaba temprano, con las campanas de la iglesia cercana anunciando la llegada del amanecer. Yo, en silencio, me levantaba y caminaba por la mansión como un espectro, cruzando pasillos llenos de antigüedades, con el eco de mis pasos resonando en las paredes de mármol. Mi vida había perdido el rumbo, y el brillo de la casa no lograba apagar la oscuridad que se había instalado en mi corazón. Sofía pasaba horas en su jardín, rodeada de flores exóticas que ella misma cuidaba con tanto esmero. A menudo la observaba desde la ventana de mi habitación, mientras ella charlaba con sus amigas sobre la última tienda de lujo que había abierto en el centro de la ciudad. ¿Cómo podía estar tan desconectada de lo que realmente importaba? Todo a su alrededor era perfecto, pero nada de eso me alcanzaba. Yo ya no era parte de ese mundo, y a veces me preguntaba si alguna vez había sido importante para Raúl. Cuando me veía, no me ofrecía ni una sonrisa. Solo pasaba de largo, como si mi presencia fuera un accidente. La sensación de abandono era constante. Raúl se sumergía cada vez más en su trabajo, dando órdenes por teléfono, firmando papeles con una rapidez asombrosa. Nada en él mostraba interés en lo que ocurría a su alrededor, y mucho menos en lo que sentía su madre. Al principio, intentaba hablarle, buscar su atención, pero las palabras siempre quedaban atrapadas en mi garganta. Él estaba demasiado ocupado, demasiado distante. Sofía, por su parte, se mantenía ocupada en su mundo de compras y tratamientos de belleza, sin reparar en que su suegra, la mujer que había dado todo por ella y su esposo, se encontraba allí, invisible, en un rincón de la casa. Una tarde, mientras preparaba el té en la cocina, miré el gran reloj de pared en el salón, el que marcaba las horas con un sonido profundo y resonante. Era como si el tiempo me estuviera alejando aún más de mi hijo, como si las horas transcurrieran sin que nadie las notara. El aroma del té me llenó las narices, pero no logró calmar el nudo que se formaba en mi estómago cada vez que pensaba en lo lejos que estábamos. Todo lo que alguna vez fuimos se había desvanecido, y ahora solo quedaba el eco de nuestras vidas pasadas, un eco que se perdía en los lujos que me rodeaban. Me encontré con Raúl una tarde, cuando él regresaba de una reunión de negocios. Iba vestido con su traje más elegante, un perfume caro en el aire que me hizo sentir aún más distante. Intenté hablarle, pero sus ojos, siempre tan fríos, apenas se posaron en mí. Me dio un beso en la mejilla, como si fuera un acto automático, sin emoción, y luego se dirigió a su despacho. La indiferencia era palpable, y por un momento me pregunté si alguna vez le había importado lo que sentía. Si alguna vez se había detenido a pensar en lo que significaba estar en su casa, en su vida, sin ser parte de ellos.
La casa seguía intacta en su lujo, pero yo ya no veía nada de ella con los mismos ojos. Las alfombras persas, los cuadros de artistas famosos, los muebles de madera tallada, todo era hermoso, pero vacío. En cada rincón había un recordatorio de que mi lugar ya no existía en ese mundo de apariencias. Mi alma se había quedado atrás, atrapada entre las paredes frías de esta mansión de lujo, y lo peor era que no sabía cómo salir de allí. El silencio que nos rodeaba era ensordecedor. Nadie hablaba de lo que realmente importaba, nadie se atrevía a enfrentar la verdad que se estaba convirtiendo en un peso sobre todos nosotros. Una noche, cuando la casa estaba silenciosa y la luna iluminaba la piscina exterior, me senté frente a la chimenea en la sala. Las llamas ardían suavemente y el sonido del fuego me era familiar, pero al mismo tiempo me hacía sentir más sola que nunca. A lo lejos, podía escuchar el sonido de los coches de lujo acercándose, el ruido de la ciudad que parecía tan ajeno a mí. Mientras el fuego se consumía, me pregunté si algún día Raúl entendería lo que sentía. Sí, en algún momento, se daría cuenta de que su madre no era solo una mujer mayor, sino alguien que había dado su vida por él. Sofía entró al salón en ese momento, como siempre, elegante y tranquila. Me miró por un segundo, pero no dijo nada. Simplemente pasó por mi lado, como si no estuviera allí. Aquel pequeño gesto me caló hondo, más que cualquier palabra. Me levanté y salí al jardín. El aire fresco me golpeó la cara, pero no me importó. Mientras caminaba entre las plantas perfectamente cuidadas, me sentí más desconectada que nunca de todo lo que me rodeaba. Todo lo que había construido, todo lo que había dado, no servía de nada. Nadie me veía, nadie me escuchaba. La noche se alargó, y yo me quedé allí, bajo las estrellas, preguntándome si alguna vez lograría recuperar lo que había perdido. Si alguna vez Raúl se daría cuenta de que la indiferencia hacia su madre había dejado una herida que, aunque no visible, dolía profundamente. Pero sabía que, por mucho que lo deseara, no podría volver atrás. Y lo peor era que ya no sabía si quería hacerlo. ¿Y tú? ¿Aceptarías vivir en el olvido, sin que nadie te vea, o lucharía por tu dignidad y encontrarías tu voz? Esa tarde, todo parecía seguir el mismo curso monótono. Raúl estaba en su oficina, Sofía en la piscina, rodeada de su círculo de amigas. Mientras tanto, yo, como siempre, me encontraba sola, observando el horizonte desde la ventana de mi habitación. El sol comenzaba a ponerse, pintando de tonos dorados el jardín perfectamente cuidado. Sin embargo, en mi corazón, el vacío crecía más con cada minuto que pasaba. La mansión seguía siendo lujosa, pero ya no representaba lo que alguna vez fue mi hogar. Las paredes que me rodeaban, tan grandes y frías, parecían devorarme, y todo lo que antes había significado algo, ahora carecía de valor. Me levanté de la silla y caminé hacia la biblioteca. No me importaba el lujo que adornaba cada rincón, ni los muebles de cuero, ni las alfombras persas. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras avanzaba, y de repente, sentí un peso en el pecho. Aquella biblioteca, que en su momento fue mi refugio, ahora era solo un espacio lleno de libros que ya nadie leía, cubiertos de polvo. Los recuerdos de mi vida pasada, aquellos momentos en los que me sumergía en las páginas de un buen libro después de un largo día de trabajo, me inundaron. Aquella mujer que había vivido con pasión su profesión, que se había entregado a los demás, ahora estaba allí, relegada a la sombra de una casa que ya no reconocía. Fui a la mesa de trabajo de Raúl, sin ningún plan, sin saber realmente qué esperaba encontrar. No era mi costumbre invadir su espacio, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Mientras recorría los papeles que se amontonaban sobre su escritorio, mis manos temblaron cuando me encontré con un documento. Al principio, creí que era solo una más de las múltiples facturas y contratos que había dejado allí, pero no. Al leerlo, el aire se me escapó de los pulmones. Era un contrato de compra-venta. La casa estaba a su nombre. Pero lo que no me esperaba era lo siguiente. También estaba bajo mi nombre. Mi nombre estaba allí, en la parte inferior del documento, como la CEO propietaria de la mansión, junto a una suma considerable de dinero en una cuenta que, hasta ese momento, ni yo sabía que existía. Mi mente comenzó a dar vueltas. La verdad estaba frente a mis ojos, y por un momento me sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. ¿Cómo no lo había sabido antes? La casa, los terrenos, todo lo que ellos consideraban suyo,
en realidad estaba en mi nombre. Había sido una sorpresa que me llegaba como un resorte, como una revelación que había esperado demasiado tiempo. Durante años había estado sacrificándome por mi familia, sin que me dieran ni un ápice de gratitud, y ahora descubrí que todo aquello había sido posible gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio. El lujo que me rodeaba no era más que una fachada. Raúl y Sofía vivían con la creencia de que todo lo que tenían les pertenecía, que yo era solo una madre que se había quedado atrás, sin ninguna influencia en su vida. Pero esa mentira estaba por acabarse. De alguna manera, toda esa opulencia, esa vida de viajes exclusivos y cenas lujosas, era solo una ilusión construida sobre la base de mis sacrificios. El dinero que veían, la casa que consideraban suya, todo había sido posible gracias a mis años de trabajo incansable. Ellos no sabían lo que significaba perderse para los demás, sacrificarse sin esperar nada a cambio. La rabia comenzó a subir por mi garganta. Durante años, me había sentido invisible. Había dado todo por ellos, y todo lo que recibí a cambio fue indiferencia, desprecio. Pero ahora, la verdad se presentaba ante mí, y no podía ignorarla. Esa mansión, que para ellos era solo un símbolo de poder y éxito, ahora representaba el precio de todo lo que había perdido. Y lo peor era que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaban tan absortos en su mundo de lujo y ostentación que nunca imaginaban que la verdadera dueña de todo aquello había estado en la sombra, observándolos en silencio. Me levanté del escritorio y, con las manos temblando, comencé a caminar hacia el jardín. La luz del sol ya se había ido, y las estrellas comenzaban a asomar en el cielo. El aire frío de la noche me golpeó la cara mientras caminaba por el jardín, rodeada de flores que nunca había sembrado. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había sacrificado, y cómo, finalmente, todo esto me pertenecía. Pero lo que realmente me quemaba era la sensación de que Raúl y Sofía nunca se darían cuenta de lo que eso significaba. Nunca entenderían que el amor de una madre no se mide en dinero ni en lujos, y que todo lo que habían tenido en su vida se les había dado sin pedir nada a cambio. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Ya no podía quedarme callada, ni seguir observando cómo ellos vivían en su mundo de mentiras. La decisión que había estado evitando se presentó ante mí, clara y contundente. Yo no iba a permitir que me siguieran ignorando, no iba a seguir siendo la mujer que se escondía en la cocina mientras ellos disfrutaban de su vida de lujo. Algo iba a cambiar, y era hora de que ellos lo supieran. Esa noche no pude dormir. Las palabras que había leído en el contrato seguían dando vueltas en mi mente. La revelación de que la casa, las tierras, todo lo que Raúl y Sofía consideraban suyo, estaba bajo mi nombre, me había dejado atónita. Todo ese tiempo, creí que había estado viviendo en una casa ajena, un lugar que no me pertenecía, cuando en realidad había sido yo quien lo había logrado, quien lo había ganado. Mis esfuerzos, mis sacrificios, todo había sido posible gracias a mí. Pero lo que más me dolía no era el hecho de que ellos nunca supieran esto, sino el vacío que sentía dentro de mí. La indiferencia de Raúl, su frialdad, me destrozaba por dentro. En esos días, empecé a cuestionarme cómo había llegado hasta aquí, cómo había llegado a ser invisible en su vida. Siempre había estado allí para él y para Sofía, dispuesta a sacrificar todo por su bienestar. Pero al final, ¿qué recibí a cambio? El lujo, las grandes cenas, los viajes exóticos, todo lo que ellos consideraban importante, no significaba nada si no había amor. No había respeto, no había consideración por mi esfuerzo. Me sentía vacía, más vacía que nunca. La casa seguía siendo el mismo reflejo de lujo y éxito, pero a mí ya no me impresionaba. Al principio, había admirado los muebles de diseño, las alfombras de seda, los candelabros de cristal que colgaban del techo. Pero ahora solo veía una fachada vacía, un lugar lleno de cosas caras que no me daban nada. Todo lo que tocaba se desvanecía en un aire pesado, gris, que no lograba disipar la angustia que sentía en el pecho. El jardín, tan perfectamente cuidado por Sofía, ya no me traía paz. Ahora era solo un recordatorio de lo que no podía alcanzar, de lo que se me escapaba de las manos. Me levanté temprano esa mañana, antes de que Raúl y Sofía se despertaran. Necesitaba estar sola, pensar en todo lo que había descubierto, en todo lo que había perdido. Caminé por la casa, recorriendo sus pasillos, observando cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por las grandes ventanas, iluminando las estanterías llenas de libros que nunca leía nadie.
Pensé en mis años de trabajo, en las noches en vela, en las vidas que salvé, en la gente a la que ayudé. Pero todo eso ya no parecía importar. En este lugar, nadie veía lo que había hecho por ellos. Nadie veía lo que había sacrificado. Y eso me quemaba por dentro. El silencio me rodeaba. Los ecos de la casa vacía me hacían sentir aún más aislada, más ajena a todo lo que me rodeaba. Sofía siempre estaba ocupada con sus amigas, con sus cenas y viajes. Raúl, siempre sumido en su mundo de negocios y de poder, nunca me veía. La distancia entre nosotros era cada vez mayor, como si una pared invisible se hubiera levantado entre los dos. Yo ya no sabía si lo que sentía era tristeza, rabia o simplemente resignación. Lo que sí sabía es que algo tenía que cambiar. Ya no podía quedarme callada. No podía seguir observando cómo ellos vivían sus vidas sin tener ni un ápice de gratitud por todo lo que había hecho por ellos. Decidí salir. No importaba dónde, pero necesitaba alejarme de la casa, de la mansión, de ese lujo que solo me hacía sentir más pequeña. Caminé por el jardín, sintiendo el viento frío en mi cara. Las flores, perfectamente alineadas, parecían ignorarme, pero yo ya no me importaba. Ya no necesitaba que me reconocieran ni que me apreciaran. Lo que importaba era que yo finalmente entendiera lo que significaba ser dueña de mi vida, ser dueña de lo que había logrado. Ya no dependía de ellos, no dependía de su indiferencia. Yo había sido la fuerza detrás de todo eso, la que había construido, la que había dado todo sin recibir nada a cambio. De repente, una sensación de claridad me invadió. La mansión, con todo su lujo y su fachada de perfección, no tenía poder sobre mí. Yo había dado tanto por ellos, pero ahora entendía que no debía seguir esperando algo de ellos. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Ya no iba a seguir en las sombras, en el silencio. Era hora de hacer valer mi lugar, de tomar lo que me correspondía. Esa noche, cuando Raúl y Sofía regresaron de su gala benéfica, algo había cambiado en mí. Ya no estaba dispuesta a quedarme callada. Sabía que las palabras que tanto había guardado debían salir. Ya no iba a seguir siendo la mujer invisible que vivía entre los lujos, los perfumes caros y las cenas opulentas. No quería más. El tiempo pasó, y cada día que vivía en esa casa me sentía más alejada de todo lo que alguna vez fue mi vida. Raúl y Sofía seguían con sus rutinas, sus viajes y su lujosa indiferencia hacia mí. Pero algo había cambiado en mí. La revelación de que todo lo que pensaban que era suyo estaba, en realidad, bajo mi nombre me dio el poder que nunca imaginé que tendría. Ahora, sabía que tenía el control. La casa, los bienes, todo estaba a mi alcance. Ya no era la mujer que observaba desde las sombras. Ahora, yo era la dueña, la que tomaba las decisiones, la que podía hacer que todo cambiara. Y no pensaba quedarme callada mucho más tiempo. Al principio, me sentía incómoda con esta nueva perspectiva. La sensación de tener todo ese poder era abrumadora, pero, al mismo tiempo, me daba una tranquilidad que no había experimentado en años. Cada rincón de la mansión, cada detalle que antes parecía estar fuera de mi alcance, ahora era parte de mí. Mi mente comenzó a trabajar, a planear. Sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero no podía hacerlo de inmediato. Raúl y Sofía aún no sospechaban nada. Estaban demasiado metidos en su mundo de apariencias para notar que todo lo que daban por sentado ya no les pertenecía. Comencé a moverme con más cautela, a observarlos más de cerca. Raúl, con su arrogancia habitual, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Estaba demasiado concentrado en su próximo gran negocio, en su última inversión, en su última adquisición de lujo. Sofía, por su parte, vivía en su burbuja de perfección, como si nada de lo que ocurría a su alrededor le importara, más allá de las joyas que adornaban su cuello o de los viajes que planeaba con sus amigas. Eran como dos personas atrapadas en una mentira que yo estaba dispuesta a destrozar. Pero debía ser cuidadosa. Sabía que no podía actuar con brusquedad. La calma era mi aliada, la paciencia mi mejor arma. A cada paso que daba, me sentía más fuerte. Cada conversación que escuchaba entre ellos, cada gesto, cada mirada que me dirigían, solo me confirmaba lo que ya sabía. No me veían, no me escuchaban. Mi vida había sido siempre una sombra, pero ya no lo sería más. Algo dentro de mí se había encendido,
y no iba a dejar que se apagara. El silencio que me rodeaba, ese silencio que me había consumido durante tanto tiempo, ahora era solo el preludio de lo que estaba por venir. Estaba decidida a hacer valer mi lugar en ese mundo, a reclamar lo que me correspondía. Una tarde, mientras Sofía estaba en el spa y Raúl en una llamada de negocios, me acerqué a la mesa de su despacho. Los papeles estaban desordenados, como siempre, y mi mirada recorrió la superficie hasta que encontré lo que buscaba: una carta de su banco, una transferencia importante que había realizado a una cuenta fuera del país. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué estaba haciendo Raúl con ese dinero? No era la primera vez que veía movimientos sospechosos en sus cuentas, pero ahora, con todo lo que había descubierto, las piezas encajaban. Esta no era solo una transferencia cualquiera. Era el primer indicio de lo que podría ser un fraude. Y sabía que, si llegaba al fondo de esto, podría cambiar las reglas del juego por completo. En ese momento, sentí una oleada de poder recorriéndome. Sabía que tenía el control de la situación. Raúl y Sofía no lo sabían, pero su mundo de lujo y engaños estaba por desmoronarse. No podía permitir que siguieran viviendo como si todo fuera fácil, como si nada de lo que había logrado en esta casa hubiera sido gracias a mi sacrificio. Ellos pensaban que todo les pertenecía por derecho, pero yo había sido la que había construido esto, la que había trabajado incansablemente. Y ahora, el momento de la verdad se acercaba. Decidí que, finalmente, había llegado el momento de actuar. Era hora de mostrarles quién era yo realmente, de recordarles lo que significaba ser respetada. Dejaría que todo el aire de lujo que los rodeaba se les escapara entre los dedos. El dinero, los viajes, las cenas en restaurantes exclusivos, todo eso no era nada si no había honestidad detrás. No iba a quedarme más tiempo en la sombra. Era hora de salir a la luz. Esa noche, mientras me preparaba para lo que estaba por venir, sentí una paz extraña, una calma que nunca antes había conocido. El lujo que me rodeaba ya no me intimidaba. Yo había sido parte de la construcción de todo eso, y ahora era mi turno de reclamar lo que me correspondía. El poder que había ganado era mío por derecho, y nadie, ni Raúl ni Sofía, iba a arrebatarme lo que me pertenecía. Esa mañana desperté con una claridad inusitada. El sol entraba a través de las grandes ventanas, iluminando el mármol del piso con una luz dorada que no lograba calmar la tormenta que sentía dentro. Había pasado semanas analizando cada paso, cada movimiento, y sabía que el momento de tomar una decisión había llegado. No podía seguir esperando. No podía seguir siendo una espectadora en su vida. Algo dentro de mí se había roto, y ese algo necesitaba ser reparado de la única forma en la que sabía hacerlo: actuando. Todo lo que había vivido, toda la vida que había construido, merecía ser reconocido. Ya no iba a quedarme callada. Raúl seguía con su rutina, rodeado de lujos y de negocios que no entendía. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida de apariencias y cenas elegantes, sin reparar siquiera en mi presencia. Me sentía como un objeto más en esa mansión, como una pieza de decoración que ya no cumplía ningún propósito. Había sido la mujer que les dio todo, la que les brindó un hogar y una vida, pero ellos no me veían, ni me escuchaban. Solo eran capaces de ver lo que querían ver, y lo que yo necesitaba no estaba en su radar. La casa, el dinero, los viajes, todo les parecía natural, pero todo eso había tenido un precio muy alto: mi sacrificio. En mi mente, las piezas comenzaban a encajar. El contrato, las cuentas del banco, los movimientos que Raúl había hecho en sus negocios, ahora lo veía con claridad. Yo tenía el control, y sabía que debía actuar con astucia. No podía hacer todo de manera brusca, debía dejar que ellos se sintieran cómodos, que siguieran viviendo en su mundo de lujos. Pero, cuando menos lo esperaran, los haría enfrentarse a la verdad. Ya no iba a ser la madre que quedaba en silencio en su cocina, la mujer invisible que se desvanecía en la sombra de su propio hogar. No. Ahora iba a tomar las riendas, porque sabía que era lo que merecía. Esa tarde, mientras Sofía se preparaba para una fiesta en un restaurante de lujo y Raúl hablaba por teléfono con un cliente, me dirigí a su despacho. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría y calculadora. En la mesa, los papeles seguían desordenados como siempre. Pero esta vez, no estaba buscando algo en particular. Solo necesitaba darme cuenta de que lo que había estado planeando no era solo una ilusión. Lo que había hecho en el pasado, lo que había logrado,
era real. Y si yo no tomaba el control ahora, nunca lo haría. Mientras hojeaba los documentos en su escritorio, una carta se deslizó fuera de una carpeta. No era una carta cualquiera, sino un extracto de la cuenta bancaria conjunta que teníamos. Todo lo que había estado oculto, todo lo que había sido gestionado sin que yo lo supiera, estaba allí, claro como el agua. El dinero que había sido transferido a cuentas que no conocía, los movimientos que nunca me habían mencionado, todo estaba allí, escrito con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Yo era la beneficiaria, la CEO dueña de todo esto, y mi nombre aparecía en cada transacción. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Raúl y Sofía se habían apropiado de todo lo que yo había logrado. Y ahora, era hora de que se dieran cuenta de que ya no tenían el control. Decidí actuar, pero con calma, con una paciencia calculada. No quería hacerles frente de inmediato, pero sabía que, cuando todo se viniera abajo, lo haría de la manera más poderosa posible. No quería que se sintieran atacados, pero sí necesitaba que entendieran que había llegado el momento de asumir sus responsabilidades. Mi vida ya no sería la misma. No podía seguir en el olvido, no podía seguir en la sombra de su lujo, de su egoísmo. Yo era una mujer fuerte, una mujer que había dado todo, pero que también sabía lo que merecía. Y eso era algo que ellos tendrían que aceptar. Esa misma noche, cuando Raúl y Sofía regresaron a casa, el ambiente era distinto. Ya no había esa sensación de pasividad en mí. Me sentía más viva, más segura de lo que debía hacer. Sofía, con su vestido de diseñador, apenas me miró, como si ni siquiera me viera. Raúl estaba cansado, su rostro marcado por el estrés de sus negocios, pero no me importaba. Ya no era la mujer que se escondía en la cocina, que aceptaba su indiferencia. Ya no. Esta vez, los iba a enfrentar. Les iba a mostrar que, aunque todo lo que había construido parecía estar fuera de mi alcance, no lo estaba. Era mía. Por fin, me decidí. Esa noche, me levanté del sofá donde estaba sentada, observando a los dos con su indiferencia habitual. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta y me quedé allí, con el aire fresco entrando por la ventana. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo, pero no importaba. Ya no había vuelta atrás. No quería seguir esperando, no quería seguir siendo la madre que se quedaba en silencio. Hoy, iba a dar el primer paso hacia la verdad. Y lo haría de la manera más contundente posible. ¿Y tú? ¿Te quedarías esperando que todo cambie por sí solo, o tomarías las riendas de tu vida, enfrentando las consecuencias de tus decisiones, aunque eso signifique romper con todo lo que has conocido? Aquella noche, la casa, que siempre había sido tan silenciosa, ahora parecía más viva que nunca. Cada rincón de mármol, cada lámpara de cristal, todo parecía susurrar el momento que se acercaba. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, pero no era miedo lo que sentía. Era determinación. Estaba lista para enfrentar la verdad, la que había guardado dentro por tanto tiempo, esa que me había mantenido en la sombra, aceptando la indiferencia de Raúl y Sofía. Ahora, todo cambiaba. El control estaba en mis manos, y no iba a dejar que se me escapara. Esperé hasta la madrugada, cuando la casa se sumía en un silencio profundo, interrumpido solo por el crujir de las maderas y el murmullo lejano de la ciudad. Raúl ya había llegado de su última reunión, y Sofía, como siempre, se había encerrado en su habitación tras su día lleno de compras y compromisos sociales. El reloj marcaba las 2 de la mañana, y yo me sentía extrañamente tranquila. Sabía que no podía seguir viviendo de esa forma. Ya no podía ser la mujer que solo miraba desde la distancia, la que se conformaba con las migas de su propia vida. Tomé una decisión. Me dirigí al despacho de Raúl, ese lugar que siempre había sido su territorio, donde guardaba todos los documentos y secretos que él creía estar controlando. Sabía que los papeles estaban allí, y aunque nunca me había atrevido a revisar sus cosas, esta vez no iba a quedarme con la duda. Si quería tomar el control, debía actuar sin miedo. Ya no importaba que él me hubiera mantenido en la sombra, ni que Sofía se burlara de mí con su aire de perfección. Yo sabía lo que había hecho, lo que había dado, y eso, al final, valía más que cualquier riqueza que pudieran ostentar. Los documentos estaban allí, tal como los había dejado, pero esta vez, al mirarlos, vi algo diferente. Vi mi nombre, pero no solo en los papeles que Raúl había firmado en sus negocios.
Vi mi nombre en la propiedad de la casa, en las cuentas bancarias, en cada transacción que había realizado sin siquiera consultarme. Todo lo que creía que había sido obra de su trabajo y sacrificio, en realidad había sido posible gracias a mí. Yo había sido la que había pagado el precio por todo eso, aunque nunca me lo agradecieran, aunque me trataran como una sombra en su vida. En ese momento, la rabia y la tristeza se unieron en una sola. Mi sacrificio, mi amor, todo había sido desestimado. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente. No podía seguir siendo una espectadora. Necesitaba hacer que Raúl y Sofía enfrentaran la realidad de lo que había estado sucediendo, de lo que ellos creían que era suyo, pero que no lo era. Sabía que no podía hacer todo de una vez, pero tenía que dar el primer paso. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara destruir su mundo de mentiras. Tomé los papeles y los coloqué sobre la mesa. Cuando Raúl entró, lo miré directamente a los ojos. No dije una palabra, solo le señalé los documentos. Él, con su aire de siempre, pensó que era otro de sus compromisos de negocio, algo trivial. Pero al mirar los papeles, la expresión en su rostro cambió. La sorpresa, la incredulidad, se reflejaron en sus ojos, y fue entonces cuando supe que, aunque no se lo esperara, estaba listo para enfrentar las consecuencias. Sofía entró a la sala en ese momento, vestida con su habitual elegancia. Cuando vio los papeles, se quedó en silencio. Sabía lo que significaba todo eso, y por primera vez, el lujo que había sido su refugio parecía perder su brillo. Miré a ambos, y supe que había llegado el momento de hablar, de finalmente liberar todo lo que había estado guardado. No iba a quedarme en silencio. Todo esto es mío. Esta casa, las cuentas, todo lo que han tomado por supuesto, todo ha sido gracias a mi esfuerzo. No soy solo la madre que ustedes han ignorado. Soy la dueña de esto. Y ha llegado el momento de que lo entiendan. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Raúl y Sofía no sabían qué decir. Estaban paralizados, completamente inmóviles. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo, por fin, había dejado claro lo que tanto tiempo había callado. No solo había estado dando, sino que había sido despojada de mi propio lugar. Y ya no iba a permitirlo. Raúl intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sofía, por su parte, no podía dejar de mirar los papeles con incredulidad. No había respuestas, no había excusas que pudieran justificar lo que había sucedido. Estaba todo allí, claro como el agua. Yo había sido el alma de este hogar, el pilar sobre el que se había levantado todo. Y ahora, ellos debían enfrentarse a la realidad. El ambiente en la sala era tenso, pero yo sentía una liberación interna que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había tomado el control de mi vida y que no iba a permitir que nadie me dejara de lado nuevamente. Aunque todo estuviera al borde de la destrucción, por fin había encontrado mi voz. La tensión que se apoderó de la habitación fue palpable. Raúl no decía una palabra, solo miraba los papeles sobre la mesa como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sofía, por su parte, no podía disimular su sorpresa, pero había algo en su mirada que delataba un miedo profundo. En ese momento, su mundo de apariencias, su vida de lujo, de cenas exclusivas y viajes de ensueño, estaba cayendo como un castillo de naipes. No era solo una cuestión de dinero, era la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo y que, finalmente, había salido a la luz. Todo lo que ellos pensaban que les pertenecía, todo lo que consideraban suyo por derecho, ahora tenía un precio mucho más alto de lo que podían imaginar. Raúl se sentó lentamente en la silla, con la mirada fija en los papeles, sin decir una palabra. No entendía cómo podía ser posible, cómo su madre había llegado a controlar todo lo que había construido su familia. Durante años, él había tomado las decisiones sin cuestionar nada, había vivido con la certeza de que todo lo que tenía era el resultado de su arduo trabajo. Pero ahora, esa certeza se desmoronaba ante sus ojos, y no podía comprender cómo había pasado todo esto sin darse cuenta. Era evidente que el golpe lo había dejado atónito. Sofía, sin embargo, no estaba tan tranquila. Su rostro se contorsionaba entre la incredulidad y el temor. No podía comprender cómo su vida, su imagen de perfección, estaba siendo despojada de un solo golpe.
Durante tanto tiempo, ella había disfrutado de la vida que Raúl había construido, rodeada de lujo y riquezas, sin darse cuenta de que todo aquello había sido posible gracias a una mujer que nunca había tenido el reconocimiento que merecía. Sofía miró a Raúl, como buscando una respuesta, pero él estaba paralizado. En ese instante, todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su poder, sobre su riqueza, estaba cambiando. Ya no podía escapar. Finalmente, Raúl levantó la mirada y con una voz temblorosa, intentó articular unas palabras. «Esto no puede ser real. ¿Por qué no me dijiste nada antes?» Su tono de voz reflejaba la confusión y el miedo que sentía. No era el hombre seguro que conocía. Ahora parecía un niño asustado. Yo lo miré fijamente. No sentí compasión, no sentí remordimiento. Solo sentí una liberación interna que me daba la fuerza para seguir adelante. Había esperado tanto tiempo para este momento, y ahora que estaba frente a mí, no me iba a echar atrás. No iba a quedarme en la sombra de sus engaños, de sus mentiras. Ellos debían saber lo que había pasado, y debía ser de esta forma. La verdad debía ser escuchada. Raúl, ¿de verdad crees que podía seguir siendo invisible? ¿Que podía seguir dando todo y no recibir nada a cambio? Yo no soy solo tu madre. Soy la mujer que ha trabajado toda su vida para que esto exista. Y ahora que finalmente sabes lo que hay detrás de tu vida perfecta, no me voy a quedar callada. No más. Sofía, aún paralizada por la revelación, comenzó a hablar, su tono nervioso y su rostro marcado por una mezcla de incredulidad y enojo. No entiendo. ¿Por qué no nos dijiste nada antes? Todo esto, ¿por qué ocultarlo? Yo pensé que éramos una familia. Pero no podía importarme lo que Sofía pensara en ese momento. Durante años, había estado en silencio, observando cómo ella se desvivía por aparentar una vida perfecta mientras me ignoraba. Mientras usaba el dinero que no le pertenecía y vivía en un mundo que había sido construido a mi costa, yo me quedaba al margen, sin decir nada. Pero ya no. Ya no era la madre que se quedaba callada, ni la mujer que aguantaba. Ya no iba a permitir que me siguieran marginando. Raúl me miró con desesperación. No podía creer que la realidad fuera tan dura, tan implacable. Sofía intentó calmar la situación, pero estaba claro que ya nada volvería a ser igual. Su vida. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. La vida de lujo que habían disfrutado a costa de mi sacrificio ya no tenía la misma base. Ya no podían seguir viviendo en su burbuja de cristal, rodeados de riqueza y superficialidad, mientras yo me quedaba en las sombras. Todo aquello había sido posible por mis esfuerzos, por mis sacrificios. Y ahora lo sabían. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer que se quedaba en su lugar, que aceptaba el desprecio. Yo era la dueña de mi destino. Ya no necesitaba la aprobación de Raúl ni de Sofía. Ellos debían enfrentarse a la verdad, y era mi momento para reclamar lo que me correspondía. Las piezas del rompecabezas finalmente se habían colocado, y ahora no había marcha atrás. La habitación permaneció en silencio por unos segundos. Raúl y Sofía parecían procesar lo que estaba pasando, y aunque no decían nada, sus miradas reflejaban la misma sensación de impotencia. En ese instante, su mundo de lujo y poder, de joyas y trajes de diseñador, se derrumbaba. Y yo estaba lista para ser testigo de cómo se desmoronaba. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso, como si el aire hubiera cambiado para siempre. Raúl y Sofía se miraban, incapaces de procesar lo que había dicho, como si lo que había revelado fuera demasiado para su frágil mundo de apariencias. Yo los observaba sin moverme, sin sentir la necesidad de hacerles entender lo que ya estaba claro. Ellos sabían la verdad ahora, y no había vuelta atrás. Ya no podía quedarme más tiempo en ese espacio lleno de lujo que solo me hacía sentir más pequeña. Había llegado el momento de cambiar todo, de tomar el control, de recuperar lo que era mío. No por venganza, sino por dignidad. Raúl intentó hablar, pero su voz se quebró. No estaba acostumbrado a estar del lado equivocado de la balanza.
Siempre había sido el quien tenía el poder, el que tomaba las decisiones, el que dictaba las reglas. Ahora, su mundo estaba patas arriba, y no sabía cómo manejarlo. Mientras tanto, Sofía, con su mirada de desconcierto, comenzó a caminar en círculos por la habitación, como si intentara encontrar una salida a una situación que no tenía explicación. Ambos se veían perdidos, y yo ya no sentía ni pena ni compasión. Solo sentía una calma profunda, esa que llega cuando uno finalmente entiende lo que merece. Me levanté del sillón y con pasos decididos, me dirigí a la mesa donde estaban los documentos. Al mirarlos de nuevo, comprendí que había llegado el momento de tomar el control definitivo. Sabía que Raúl y Sofía no podían comprender lo que significaba para mí todo esto. Ellos solo veían dinero, propiedades, lujo. Yo veía sacrificios, años de trabajo incansable, de darlo todo por ellos sin esperar nada a cambio. Y lo peor de todo era que, aunque ahora todo estaba claro, ellos no tenían la más mínima idea del costo real de sus vidas. Pensaban que todo era fácil, que todo les debía pertenecer por derecho, pero no sabían lo que era construir un futuro, lo que era cargar con el peso de las decisiones. Tomé los papeles que confirmaban lo que ya sabía, la casa, los bienes, las cuentas, todo estaba en mi nombre. Raúl y Sofía habían creído que todo se mantenía gracias a su esfuerzo, a su aparente poder. Pero no era así. Mi sacrificio había sido la base de su éxito. Ahora, no solo tenía el control de todo, sino que también tenía el poder de decidir qué hacer con eso. Y no lo iba a desperdiciar. Raúl, Sofía, todo lo que han disfrutado, todo lo que creen que les pertenece, fue posible gracias a mí. No porque me lo pidieran, ni porque lo aceptara con gusto. Lo hice porque creí en ustedes. Pero ahora, ya no soy solo la madre que se queda en silencio. Soy dueña de mi vida, de mi destino, y ya no voy a quedarme callada mientras me ignoran. Ellos no sabían qué decir. Raúl estaba pálido, su rostro reflejaba la sorpresa, el miedo, pero no decía nada. Sofía, con sus joyas y su vestido de diseñador, parecía estar en estado de shock. No entendían cómo todo lo que pensaban que les pertenecía se les había escapado de las manos. Ya no había manera de que recuperaran lo que había sido de ellos, porque desde ese momento yo iba a reclamar lo que me correspondía. No solo la propiedad, sino el respeto, la dignidad que me habían negado durante tanto tiempo. Me dirigí hacia el vestíbulo, donde las grandes ventanas daban hacia el jardín. Miré el paisaje, pero ya no veía lo mismo. Ya no veía el lujo como antes. Ahora lo veía como una prisión dorada, una farsa que había sido construida sobre la base de mi sacrificio. Las flores en el jardín, las luces en el camino, todo parecía irreal, vacío. ¿Qué significaba todo eso si no había un propósito real detrás? La vida de Raúl y Sofía era solo una fachada, una que, por fin, había llegado a su fin. Raúl finalmente habló, pero sus palabras sonaron vacías, sin sentido. No sé qué decir. Esto no puede estar pasando. No pude evitar reír. La risa salió sola, como un suspiro de alivio. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, ellos todavía no entendieran lo que había sucedido. No podían entender que mi poder no se basaba en el dinero ni en la casa. Mi poder venía de la dignidad que había recuperado, de la libertad de finalmente ser quien era, sin temor a ser ignorada. Me giré hacia ellos con una sonrisa tranquila, pero firme. Ya no había vuelta atrás. Yo era la que dictaba las reglas ahora. La mujer que había sido ignorada durante tanto tiempo iba a reclamar lo que le pertenecía. No de manera vengativa, sino por el simple hecho de que era lo correcto. Raúl y Sofía ya no eran la familia que una vez conocí. Ahora, eran solo dos personas atrapadas en un mundo que ya no existía para mí. Y yo, finalmente, era libre. Esa noche, la casa se sentía distinta. Las luces brillaban con menos intensidad, como si la propia mansión supiera que su perfección estaba a punto de desmoronarse. Yo, por fin, podía ver todo con claridad. La opulencia que tanto había admirado, que había sido mi prisión durante tanto tiempo, ya no significaba nada. Ahora, las joyas, los trajes de diseñador, las cenas de lujo, todo eso me parecía vacío. Todo lo que había sido parte de la vida de Raúl y Sofía se desmoronaba frente a mí, y por primera vez, me sentí liberada.
Raúl y Sofía seguían sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había llegado el momento de mostrarles que la mentira que habían estado viviendo ya no tenía cabida. Lo que más me dolía, sin embargo, era que no habían mostrado ni una pizca de remordimiento por todo lo que me habían hecho. Ellos pensaban que podían seguir viviendo en su burbuja de lujo y poder, mientras yo me quedaba en la sombra, ignorada y olvidada. Pero esa burbuja estaba a punto de estallar. La primera señal de que algo había cambiado fue cuando Raúl comenzó a discutir conmigo, como siempre. Su tono de voz, que solía ser tan seguro, ahora sonaba inseguro, vacilante. Intentaba recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Lo había perdido todo. Sofía, como siempre, se quedó al margen, pero esta vez su actitud era diferente. Estaba callada, su rostro reflejaba una mezcla de furia y miedo. Sabía que el mundo que conocía ya no existía. En ese momento, no había más lugar para su fachada perfecta. Yo, sin embargo, me sentía más tranquila que nunca. Ya no estaba buscando su aprobación, ya no necesitaba su afecto. Lo que había construido, lo que me había pertenecido siempre, era ahora mío de nuevo. Ellos ya no podían seguir ignorándome, ya no podían seguir creyendo que todo lo que tenían les pertenecía sin reconocer lo que había hecho por ello. La farsa que habían creado había caído, y lo sabían. Raúl comenzó a hablar, su voz temblorosa, pero no logré escuchar lo que decía. Estaba tan absorta en mi propio proceso de liberación que ya no me importaba lo que él pensara. Había sido mi hijo, sí, pero también era la persona que me había tratado como si fuera invisible. Ahora, yo iba a ser la que dictara las reglas. Y no lo iba a hacer por venganza, sino por mi dignidad. Por la dignidad que siempre me fue arrebatada, por la que siempre luché en silencio. Me levanté de la silla, decidida a mostrarles que la vida que habían estado llevando no tenía fundamento sin el sacrificio que yo había hecho. Miré a Raúl y Sofía, que seguían sin decir nada, y me acerqué a ellos con paso firme. Los observé detenidamente, sin rencor, pero con una certeza que solo la experiencia de una vida vivida puede otorgar. Les iba a mostrar, de una vez por todas, que la verdadera fuerza no venía de las apariencias ni de los lujos, sino de la verdad. La verdad de todo lo que había hecho, de todo lo que había soportado. Este lugar, estas propiedades, todo lo que tienen, no lo lograron ustedes. Lo logramos juntos, pero a mi manera. Ustedes se han olvidado de lo que significa sacrificarse por el bienestar de los demás. Y ahora, la casa, el dinero, todo eso está bajo mi control, porque es lo que me corresponde. Raúl no pudo responder. La mirada que me lanzó, llena de rabia y frustración, fue la última que intercambiamos. Por primera vez, vi la verdad en sus ojos. Ya no era el hijo que había criado, el niño que alguna vez se refugió en mis brazos. Ahora era solo un hombre que entendía lo que había perdido. Sofía, sin embargo, permaneció en silencio. Miró los papeles sobre la mesa, luego me miró a mí, y por primera vez, vi una pequeña chispa de respeto en sus ojos. Puede que todo lo que había creído se estuviera desmoronando ante ella, pero al menos sabía que no podría ignorarme más. La casa ya no era la misma. El lujo y el poder que Raúl y Sofía tanto valoraban habían perdido todo su significado. Las paredes, que antes reflejaban solo riqueza, ahora eran testigos de una verdad que nunca antes habían reconocido. La mansión que había sido construida sobre el sacrificio de una madre y una mujer ahora quedaba bajo mi control, no por venganza, sino por justicia. Ya no era la sombra en su vida. Ahora, era la que dictaba el rumbo. Las piezas del rompecabezas finalmente se habían colocado, y no había forma de que ellos pudieran regresar a su mundo de mentiras. La farsa había caído, y con ella, la vida de lujos y superficialidades que tanto habían disfrutado. Y mientras Raúl y Sofía procesaban lo que acababa de ocurrir, yo sabía que, finalmente, había recuperado lo que siempre me perteneció, mi dignidad. ¿Y tú? Te quedarías en un mundo de apariencias, viendo cómo todo lo que construiste se desmorona, o tomarías el control y enfrentarías las consecuencias de tus decisiones, aunque eso signifique perder todo lo que conoces? El amanecer siguiente llegó con una calma que no había sentido en años. La mansión, que había sido el centro de mis preocupaciones y sufrimientos, parecía más silenciosa que nunca. Pero esa paz era diferente. Era la paz que se siente cuando finalmente tomas el control de tu vida,
cuando decides dejar atrás lo que te aprisionaba. Ya no me importaba lo que Raúl y Sofía pensaran, ya no me importaba si entendían o no lo que había hecho. Lo que importaba ahora era lo que yo había recuperado, mi dignidad, mi libertad y mi voz. La casa de mármol y cristales ahora era solo un reflejo de lo que una vez creí que necesitaba. Cada rincón, cada habitación que antes estaba llena de lujo, ahora me parecía vacía. Las joyas, las alfombras persas, los muebles de diseño, todo eso había dejado de tener valor. No porque no los apreciara, sino porque había comprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en lo que uno es capaz de construir con su propio esfuerzo. Y yo había construido mi vida a base de sacrificios, no de lujos. Ya no dependía de ellos ni de nada que estuviera fuera de mí. En los días que siguieron, Raúl y Sofía intentaron acercarse, pero la distancia ya estaba hecha. No había forma de volver atrás. Ellos seguían siendo los mismos, rodeados de sus lujos y sus falsas sonrisas, pero ya no tenía nada que ver con ellos. El poder que pensaban que tenían ahora me pertenecía a mí. No de una manera egoísta, sino como una forma de recordarles que el valor de una persona no depende de lo que posee, sino de lo que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Me mudé a la parte de la casa que siempre había considerado mía, pero que había dejado en el olvido, la biblioteca. Aquella habitación llena de libros que había sido testigo de mis años de dedicación y sacrificio. Allí, rodeada de los recuerdos de una vida que finalmente se estaba reconstruyendo, empecé a darme cuenta de lo que realmente importaba. No necesitaba su aprobación ni su amor para sentirme completa. Yo había vivido sin ellos, y ahora podía vivir con lo que yo había creado. Cada libro, cada página que pasaba en la biblioteca me recordaba lo que había sido, pero también lo que estaba por venir. Ya no había espacio para los lujos vacíos, ni para los viajes sin sentido. Lo que necesitaba ahora era llenar mi vida de momentos reales, de experiencias que realmente importaran. Y sabía que, aunque el camino que había recorrido hasta aquí había sido largo y doloroso, todo me había llevado a este momento de claridad. La primera noche en mi nueva habitación fue una de las más tranquilas que había experimentado en años. La mansión, que antes se sentía tan fría y vacía, ahora me parecía un lugar lleno de posibilidades. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado. Había ganado el respeto que me habían arrebatado, había ganado el control sobre mi destino, y sobre todo, había ganado a la mujer que siempre fui y que había estado esperando resurgir. Ya no tenía miedo de enfrentar lo que viniera, porque sabía que, al final, todo había valido la pena. Raúl, en sus intentos de acercarse, me ofreció un regalo caro, una joya que no necesitaba. Sofía, con su típica actitud altiva, trató de fingir que todo estaba bien. Pero ya no tenía importancia. Aquel perfume caro, esos viajes lujosos, esas joyas brillantes no podían convencerme de lo que valía mi vida. Ya no me interesaba lo que ellos pensaran. Yo era suficiente por mí misma. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo que sucedió al final. Meses después, cuando Raúl finalmente entendió lo que había sucedido, me miró con una mezcla de arrepentimiento y sorpresa. Pero ya no estaba dispuesta a aceptar un perdón barato. No lo necesitaba. Ya no buscaba su aprobación, porque yo había aprendido algo mucho más importante. El respeto no se compra, se gana. Y yo lo había ganado por fin. Me quedé con la casa, con la propiedad, pero más importante aún, me quedé con mi dignidad. Esa que nunca me habían dado, pero que siempre supe que merecía. El nuevo comienzo no estaba en el dinero ni en los bienes materiales, sino en mi capacidad de reconstruirme a mí misma. Y esa fue la verdadera victoria. Porque el lujo y el poder no son más que espejismos cuando no tienes lo que realmente importa, la paz interior, la libertad de ser quien eres, sin miedo a ser juzgado. Con el paso del tiempo, las visitas de Raúl se hicieron más frecuentes, aunque siempre con la misma intención oculta, buscar mi perdón, mi aprobación. Al principio, pensaba que realmente había cambiado, que quizás veía la vida desde otra perspectiva, pero rápidamente me di cuenta de que todo era una fachada, una de esas obras de teatro que representaban solo para dar la apariencia de que todo estaba bien. Los lujos seguían intactos, los viajes se seguían planeando, las joyas seguían brillando en el cuello de Sofía como si nada hubiera cambiado. Raúl vino a verme un par de semanas después de nuestra confrontación. Llegó con un ramo de flores caras, como si eso fuera a compensar el daño que me había hecho durante años.
Pero yo ya no me impresionaba con esos gestos. Sofía, al verlo, intentó sonreír como siempre, pero su mirada esquiva, sus gestos nerviosos, me decían lo contrario. Sabía que ya no podía seguir viviendo en su mundo de máscaras y apariencias. Ellos seguían creyendo que el dinero, las joyas y los trajes de diseñador podían comprarlo todo, incluso el respeto que me habían negado, pero la verdad era que ya nada de eso me importaba. Raúl me pidió perdón, algo que jamás pensé escuchar de su boca. Sus palabras sonaron sinceras, pero sus actos seguían siendo los mismos. No podía dejar de pensar en todas las veces que había estado allí para él, sacrificando mi tiempo, mi salud, mis sueños, mientras él vivía una vida de lujo sin ninguna consideración hacia mí. Esas flores, esos regalos caros, solo me hacían recordar lo que realmente importaba. No eran las cosas materiales las que iban a borrar los años de indiferencia, los años de sacrificios no valorados. Yo ya no estaba buscando su arrepentimiento. Lo que yo necesitaba, lo que realmente necesitaba, era ser respetada. Y eso, ellos no lo entendían. Me senté frente a él, mirando sus ojos, buscando alguna señal de sinceridad en sus palabras. Pero lo único que vi fue un hombre perdido, intentando recuperar lo que jamás valoró. La verdad es que yo ya no necesitaba su perdón. Durante años, había sido la mujer que siempre perdonaba, que siempre daba segundas oportunidades, pero ya no más. La mujer que estaba frente a él ahora había aprendido a valorar su dignidad por encima de todo. Y si eso significaba dejar ir a Raúl y Sofía de una vez por todas, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Raúl, no te necesito para sentirme completa. El perdón no se compra con flores ni con palabras vacías. Lo que realmente necesitaba, lo que siempre necesité, era respeto. Y ahora, ya no me importa si lo entiendes o no. Lo que hago ahora es por mí, no por ti. Raúl se quedó callado, mirando el ramo de flores que había traído, como si esperara que algo cambiara. Pero no lo hizo. Nada iba a cambiar entre nosotros. Yo ya no era la misma mujer que alguna vez lo esperó con cariño. Ahora, era alguien que había aprendido a valerse por sí misma, que había dejado atrás las falsas esperanzas. Sabía que no podía seguir viviendo bajo su sombra, esperando que alguna vez me viera como algo más que un obstáculo en su vida. Mi vida ya no dependía de su perdón. Mi vida dependía de mí misma. Sofía, al ver la conversación, no dijo nada. Se quedó al margen, observando la escena, quizás esperando que todo volviera a la normalidad. Pero eso era lo que ella no entendía. La normalidad que ellos conocían ya no existía para mí. Ya no iba a ser la madre sumisa, la mujer que se quedaba atrás. Yo tenía mi propio camino, y aunque ellos no lo aceptaran, ese camino ya no iba a estar alineado con el suyo. Si quería seguir adelante, tenía que dejar ir todo lo que me había atado a ellos. Los días siguientes fueron extraños. Raúl seguía viniendo a verme, trayendo más flores, más regalos, intentando compensar lo que jamás podría recuperar, el tiempo perdido. Pero yo ya no necesitaba nada de eso. Ya no quería nada de su mundo. Mi vida no se medía en objetos materiales ni en lujos vacíos. Lo que realmente importaba, lo que había ganado con esfuerzo, era mi libertad, mi dignidad, y eso era lo que finalmente había conquistado. La reconciliación que ellos querían no era más que una mentira, una forma de retenerme en su vida de superficialidad. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir en esa mentira. Mi relación con ellos había cambiado para siempre. Ya no me quedaba nada por lo que luchar. La mujer que había sido ignorada durante tanto tiempo ya no tenía miedo de ser quien era. El lujo, el dinero, las joyas, todo eso ya no tenía poder sobre mí. El tiempo pasó, y aunque Raúl intentó acercarse una y otra vez, mi corazón ya no estaba en la misma sintonía. Yo no necesitaba su perdón. No necesitaba su amor. Ya no esperaba nada de ellos. Y fue en ese momento cuando comprendí que, por fin, había encontrado la paz. La paz que nunca había tenido, la paz que había estado buscando toda mi vida. La vida que había llevado hasta ahora parecía lejana, como si fuera parte de una historia que ya no me pertenecía. Todo lo que había sido mi realidad, la mansión, los lujos, la constante lucha por ser vista, ahora se desvanecía ante la nueva vida que había decidido comenzar. Había tomado una decisión que me liberaba de las cadenas invisibles que me ataban al pasado,
y aunque el camino no era fácil, ya no había vuelta atrás. Raúl y Sofía, con sus vidas de apariencias y dinero, ya no formaban parte de mi futuro. Ellos seguirían su camino, pero yo, finalmente, podría seguir el mío. A medida que pasaban los días, me iba acostumbrando a la nueva realidad. La mansión, que antes me parecía una prisión de mármol y cristales, ahora era un lugar vacío, pero no de soledad. Era un espacio que había dejado atrás lo que no me correspondía: el resentimiento, la necesidad de su aprobación, el temor de ser ignorada. No los necesitaba a ellos, ni a su dinero, ni a su falso afecto. Mi vida no dependía de su lujo ni de sus expectativas. Finalmente entendí que, aunque todo lo que tenía estaba allí, no era eso lo que me definía. Era mi dignidad, mi capacidad de reconstruirme desde cero, lo que realmente importaba. El tiempo, que antes se me escapaba en un vacío de decisiones ajenas, ahora se transformaba en mi aliado. Empecé a llenar mis días con cosas que realmente me importaban. Tomaba clases de pintura, leía libros que había dejado de lado, me reunía con viejos amigos que siempre me habían apoyado, aunque yo los hubiera ignorado en favor de la búsqueda de la perfección material. No me importaba si mi vida no era la misma que la de Sofía, con sus fiestas y viajes interminables. No me importaba si Raúl seguía pensando que todo debía ser como antes. Yo ya no los necesitaba para sentirme completa. Raúl seguía intentando acercarse, pero ya no lo hacía con la misma confianza de antes. La fachada de poder que una vez había construido se desmoronaba ante sus propios ojos, y lo sabía. Me enviaba mensajes, me llamaba, me mandaba cartas con regalos que no hacían más que recordarme lo que nunca fue suficiente: su respeto. Yo no respondía, no porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. No necesitaba que me pidiera perdón ni que intentara recuperarme de la forma en que lo hacía. Ya era tarde. Yo no era la misma mujer que había estado esperando su reconocimiento. Ya no estaba dispuesta a volver a vivir en su mundo. El tiempo pasó, y comencé a sentir una paz que nunca antes había experimentado. La casa ya no era un lugar de dolor ni de sacrificio. Era un espacio en el que podía existir por mí misma, en el que finalmente podía ser yo, sin depender de nada ni de nadie. Empecé a reformar los espacios de la mansión, no para impresionarlos a ellos, sino para encontrar un nuevo propósito en ese lugar. Pinté las paredes con colores cálidos, cambié los muebles, y dejé que el aire de la casa fuera tan libre como yo. Lo que antes era un símbolo de mi sacrificio se transformó en un reflejo de mi independencia. Raúl, al ver el cambio, intentó hacer lo mismo. Volvió a la mansión con la esperanza de que yo cedería, que algún gesto suyo lograría que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no estaba allí. Ya no quedaba espacio para la mujer que había sido. La mujer que había dado su vida por su familia, que había sido la sombra, la que siempre perdonaba, la que aguantaba en silencio. Esa mujer había desaparecido, y con ella, toda la necesidad de complacer a los demás. Un día, Raúl me pidió que habláramos, que aclaráramos las cosas. Su rostro reflejaba el agotamiento de un hombre que había vivido para otros, sin comprender lo que realmente necesitaba. Yo lo miré, y por primera vez, no sentí pena ni rabia. Solo sentí tristeza por él, por la vida que había desperdiciado buscando algo que, en el fondo, nunca fue suyo. Me senté con él, sin prisas, sin promesas de reconciliación, solo con la certeza de que no necesitaba su perdón. Ya no era la misma mujer que esperaba a que él me diera algo que no había querido darme. Raúl, ya no espero nada de ti. Mi vida no depende de tus palabras ni de tus gestos. Lo que quiero es algo que nunca me diste: respeto. Y eso, hijo, no se compra con regalos, ni con dinero. Se gana. Y ya no necesito que lo hagas. Raúl guardó silencio, como si estuviera absorbiendo la magnitud de mis palabras. Pero ya no me importaba si las entendía. Lo que importaba era que yo había encontrado mi propio camino, que ya no vivía para él, ni para Sofía, ni para nadie. Mi vida, mi verdadera vida, ahora dependía solo de mí. El lujo, el poder, las apariencias, todo eso ya no era parte de mi mundo. Lo había dejado atrás, junto con todas las falsas expectativas y las promesas vacías. Mi fuerza, mi verdadera fortaleza, venía de lo que había sido capaz de crear por mí misma, de la mujer que había aprendido a reconocer su valor sin depender de nada externo. Y aunque Raúl no lo entendiera ahora,
Algún día comprendería que la verdadera riqueza está en uno mismo, en la capacidad de ser dueño de tu destino. Pasaron los meses y con ellos, el peso de las decisiones que había tomado empezó a asentarse en mí. A veces, cuando me encontraba en el jardín, mirando las flores que había cuidado durante años, me sorprendía de cómo había llegado hasta aquí, de cómo había pasado de ser una mujer ignorada, relegada a la sombra de su propia vida, a ser la protagonista de su propio destino. La mansión, que había sido un lugar de sacrificios no valorados, ahora se sentía como un hogar, mi hogar, uno que había creado por mí misma, con mi esfuerzo, con mi dignidad. Raúl, aunque seguía viniendo de vez en cuando, ya no traía consigo las mismas expectativas ni las falsas promesas de reconciliación. Él ya sabía que su madre, la mujer que había dado todo por él, no esperaba nada de él. Ya no necesitaba su arrepentimiento ni su comprensión. Lo que me había costado años entender es que nadie podía darme lo que yo no estaba dispuesta a darme a mí misma. Respeto. Y ese respeto, por fin, me pertenecía. Me di cuenta de algo más importante con el tiempo. Mi fortaleza no venía de lo que había tenido, ni de lo que había perdido. No se trataba de la mansión, ni de los viajes lujosos, ni de los regalos caros que me ofrecían. Lo que me dio verdadera paz fue la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, ahora era parte de mí. No me definía lo que había perdido, sino lo que había aprendido. La vida no siempre me había dado lo que quería, pero sí me había dado las lecciones más valiosas que alguien podría recibir. Durante años, había trabajado como médica, entregando mi vida a los demás, sin pensar en el precio que eso significaba. Había perdido tanto de mí misma en el camino, había sacrificado tanto de mi felicidad por complacer a los demás, por asegurarme de que los otros estuvieran bien. Pero ahora, todo eso tenía un significado más profundo. Porque había llegado a entender que la verdadera medicina no solo está en curar a los demás, sino en sanar a uno mismo. Y yo finalmente estaba sanando, aunque no de una manera inmediata ni fácil, sino a través de cada paso que daba hacia mi propia independencia. Miré mi reflejo en el espejo una tarde, y por primera vez en mucho tiempo, me vi con claridad. No era la mujer de antes, la que esperaba en la cocina mientras la vida de los demás seguía su curso. No era la madre que se quedaba callada, ignorada y sin valor. Ahora, me veía como una mujer que había encontrado su camino, su propósito, su voz. Y esa mujer ya no dependía de nada ni de nadie para sentirse completa. Raúl seguía llamando, pero ya no lo hacía con la esperanza de que yo lo perdonara. Sabía que ya no era la misma mujer que se había dejado atrapar en su mundo de mentiras y superficialidades. Yo ya no necesitaba su afecto ni su aprobación. Mi vida ahora se construía a partir de mis propias decisiones. Y aunque la reconciliación nunca llegó, aunque nunca entendió completamente lo que significaba para mí todo lo que había pasado, ya no me importaba. No era una cuestión de perdón, sino de reclamación. Yo reclamaba lo que me pertenecía, no solo en términos materiales, sino en términos emocionales. Reclamaba mi dignidad. Me senté en el jardín, rodeada de flores que antes solo veía como decoración, y me di cuenta de algo profundo. Las flores no estaban allí por su belleza externa, sino porque las había cuidado, las había regado, les había dado de mi tiempo. Y al igual que esas flores, yo también había florecido. No en la forma en que los demás esperaban, sino en mi propia forma, en mi propio tiempo. Había aprendido que, aunque la vida me había dado muchas pruebas difíciles, siempre podía encontrar un lugar en el que seguir creciendo. Sofía, por su parte, seguía viviendo en su burbuja, tan distante de la realidad que yo había aprendido a ver. Seguía su vida de lujos, rodeada de amigos que solo la veían por lo que representaba, pero yo ya no la veía. Ya no me importaba lo que hacía ni lo que pensaba. Ella había sido parte de mi vida, pero ya no era el centro. El centro de mi vida ahora era yo, mi felicidad, mi crecimiento. Y ese fue un regalo que nadie me podía quitar. El valor de la experiencia, de lo vivido, de lo que había aprendido a través del sufrimiento y el sacrificio, no tenía precio. Esa era la riqueza que nadie me podía arrebatar, y esa era la que ahora me definía. Mi poder no venía del dinero ni de las propiedades, sino de mi capacidad para seguir adelante, para reconstruirme a pesar de todo. Y eso era más valioso que cualquier joya o mansión. El tiempo pasó, y aunque las estaciones cambiaban, la paz que había encontrado en mi corazón permanecía.
No se trataba de una paz superficial, ni de una tranquilidad fugaz. Era una paz profunda, una paz que venía de adentro, de todo lo que había aprendido a lo largo de los años, de todo lo que había sufrido y, sobre todo, de todo lo que había dejado atrás. La mansión que una vez había sido símbolo de mi sacrificio ahora era un hogar, no solo físico, sino emocional, un lugar donde finalmente podía ser yo misma sin las cadenas de la invisibilidad. Raúl y Sofía, por supuesto, seguían con sus vidas. Pero ya no formaban parte de la mía. Ellos, con todo su lujo y su fachada de perfección, seguían atrapados en un mundo que no entendía la verdadera fuerza de una mujer. Mi fuerza no provenía de las cosas que poseía, ni de las apariencias que había mantenido durante tanto tiempo. Mi verdadera fuerza venía de mi capacidad para sanar, para reconstruir mi vida y para perdonarme a mí misma. Había aprendido a ver mi valor, a respetarme, a dejar ir todo lo que me había limitado. A veces, cuando caminaba por la casa, sentía que todo lo que había vivido no había sido en vano. Cada sacrificio, cada día en el que me había quedado en la sombra, había servido para algo mucho más grande, para encontrar mi propia luz, para reclamar lo que me pertenecía. No solo la casa, no solo los bienes materiales, sino mi dignidad, mi libertad, mi paz. Todo lo que había ganado a través de los años de sacrificio estaba ahora en mi poder, y nadie, ni Raúl ni Sofía, podría arrebatármelo. Me sentía más conectada conmigo misma que nunca. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. No importaba si Raúl seguía buscando mi perdón, ni si Sofía intentaba acercarse con su actitud de perfección. Yo ya había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar que había construido con mis propias manos, con mis propias decisiones. Y eso, en última instancia, era lo que me definía. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue la claridad con la que entendí que no necesitaba a Raúl ni a Sofía para ser feliz. Durante años, había vivido con la esperanza de que algún día me verían, de que algún día me reconocerían por lo que era, por lo que había hecho. Pero la verdad era que nunca iba a ser suficiente para ellos, porque ellos nunca se habían detenido a ver lo que realmente importaba. Mi vida, mis sacrificios, no tenían valor para ellos. Y eso, por extraño que pareciera, me dio la libertad que siempre había buscado. Un día, mientras miraba el jardín desde la ventana de mi habitación, comprendí algo profundo. No necesitaba que nadie me diera lo que ya había encontrado por mí misma. La paz, la fuerza, la dignidad, todo eso estaba en mí. Ya no dependía de las opiniones de Raúl, ni de los lujos de Sofía. Ya no dependía de sus falsas reconciliaciones, ni de sus intentos de comprar mi perdón. Había llegado a entender que el valor de una mujer no se mide por lo que tiene o lo que otros piensan de ella, sino por lo que es capaz de superar, por lo que es capaz de crear desde lo más profundo de su ser. Me levanté y caminé por la casa, tocando suavemente las paredes que una vez me parecieron frías y vacías. Ahora, cada rincón me hablaba de mi fuerza, de lo que había construido, de lo que había ganado. Ya no veía los lujos como antes. Veía el esfuerzo, el trabajo, las decisiones que me habían llevado a este lugar. Y, por primera vez, me sentí en paz con todo eso. Raúl, alguna vez tan importante en mi vida, se había convertido en una sombra distante. A veces pensaba en él, en cómo había sido en su niñez, en las veces que lo vi crecer, pero ya no me aferraba a ese pasado. Él había tomado su camino, y yo el mío. Sofía también había quedado atrás, atrapada en su burbuja de lujo, sin entender lo que realmente importaba. Y yo, por fin, había dejado de necesitar su aceptación. Mi legado, el que dejaría, no sería el dinero ni la casa. No serían los bienes materiales que tanto intentaron robarme. Mi legado sería la fuerza con la que viví, la dignidad con la que me levanté, el amor propio que finalmente aprendí a tener. Eso era lo que quedaría. Eso era lo que importaba. Hoy, mientras miro hacia el futuro, ya no me importa lo que suceda. Ya no me importa si Raúl y Sofía entienden lo que ocurrió, si algún día se dan cuenta del precio que pagué. Mi vida ahora es mía, y nadie puede arrebatarme eso. He aprendido que la verdadera fuerza no viene de lo que se tiene, sino de lo que se ha superado, de lo que se ha aprendido a través del dolor, de la lucha y de la transformación. Y esa es la riqueza que jamás podrán quitarme. ¿Te imaginas que tu propia hija te diga que debes ceder tu habitación a sus suegros, o que te vayas? Eso fue lo que me dijo mi hija un día, y lo que hice después sorprendió a todos.
Haz clic en el vídeo que aparece ahora en la pantalla para descubrir cómo tomé una decisión que cambió todo. No te lo puedes perder. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.